Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. El programa de hoy tiene un formato distinto del habitual. Es monográfico y lo hemos preparado con motivo del bicentenario de las Cortes de Cádiz, un episodio clave en nuestra historia. Vamos pues a viajar al Cádiz de principios del 19, cuando la ciudad, asediada por los franceses, se movilizaba siguiendo una consigna que era anhelo y deseo y acabó siendo un hecho y un derecho: libertad. En el siglo XIX, en plena expansión del Imperio Napoleónico, se produce un proceso revolucionario en nuestro país, que iluminará los siglos venideros tanto en Europa como en América. Veremos el impacto que tuvo en su momento la Constitución que salió de las Cortes y cómo su impulso se mantiene hasta nuestros días. ¿Cómo vivieron los gaditanos esos tiempos tan tremendos de guerra y revolución, ¿no? En principio, cuando empieza el asedio desde San Fernando, Isla de León, los gaditanos en principio le tienen miedo. Poco a poco se van acostumbrando a esa situación, fundamentalmente porque como nunca faltaron los abastecimientos, la población pudo vivir tranquila. ¿Qué representan las Cortes de Cádiz en nuestra historia? Evidentemente, las Cortes de Cádiz es el inicio de la España contemporánea, en la España parlamentaria, el sistema constitucional se inicia en Cádiz y en estas Cortes. De una forma quizás fortuita, evidentemente, pero sin duda el hecho de que estuviese un conflicto bélico facilitó el proceso reformista y revolucionario que se inicia en Cádiz y que va a ser, como digo, el inicio de todo el sistema democrático español, sin duda. De la mano de 4 expertos nos introduciremos en la España de la época y en cómo se desarrollaron aquellos acontecimientos. Novedad, reforma y la imposición de una nueva mentalidad en España, un cambio de mentalidad para los españoles. Vanguardia, modernidad, serían 2 términos positivos, y después uno que sería no tan bueno, ¿no?, que es exilio. Revolución, sacrificio y esperanza frustrada de futuro. Una constitución revolucionaria que definió las bases del debate político para el futuro y la constitución que mejor ha representado el espíritu constitucional en la historia del país. Nos dirigimos hacia el Arsenal de la Carraca. Aquí se construían y fabricaban buques. Era además un almacén de armamento y munición. Si caía la Carraca, la historia tomaría un rumbo muy distinto. Con José Quintero vamos a ver cómo las tropas napoleónicas acechaban la ciudad de Cádiz. En el contexto de la Guerra de Independencia, ¿cómo se produce la situación de Cádiz? ¿Cómo se llega al asedio de Cádiz, a que las tropas españolas se refugien allí? Bueno, pues yo creo que es relativamente fácil de explicar, ¿no? La clave está en el avance del ejército napoleónico. Sabemos que a partir del otoño, sobre todo del año 1808, ese avance es constante. Llega un momento en que Ocaña significa un punto de inflexión importante y la Junta Suprema, que estaba en los Alcázares de Sevilla, se da cuenta de que allí no puede permanecer mucho tiempo y tras unas indecisiones primeras, la Junta toma la decisión de desplazarse hasta la Real Isla de León, que era el nombre de San Fernando en aquella época. Y efectivamente manda a los ingenieros militares que vayan preparando a marcha forzada pues toda la defensa de la isla, también de Cádiz, y ellos culminan su traslado desde Sevilla, me refiero a la Junta Suprema, desde Sevilla el día 22 de enero. Es decir, el 22 de enero de 1810, la isla de San Fernando se convierte de alguna forma en la capital de España, puesto que aquí estaba el órgano de la representación o de gobierno de la España que se dio en llamar libre, ¿no? A partir de ahí, pues todo viene un poco añadido, ¿verdad? Llega la Junta Suprema,
viene desprestigiadísima hasta el punto de que se autodisuelve el día 29 del mismo mes de enero y crea la regencia. Y solo 4 días después hace entrada pues lo que al final salvó la isla, ¿no? En el plan militar hablando, y fue el ejército del duque de Alburquerque. Entran a marchas forzadas en Salvándose de un enfrentamiento directo con los franceses. Exacto, que aparecen ya a la vista de la bahía al día siguiente. Es decir, casi los pillan. Ellos se adelantan por cuestión de horas. Tengamos en cuenta que hasta el propio día 4, incluso primeras horas del día 5, no entra la caballería. Y es el mismo día 5 cuando el general francés, el mariscal Víctor, con su ejército, pues pide la rendición, ¿no? A partir de ahí, y tras la negativa, empieza un primer intento de entrar en la isla por la fuerza, en lo que se conoce como el combate del Portajo. Son rechazados, sobre todo por la artillería, y los franceses, después de 4 días, el día 9 de febrero, se tienen que retirar a unos pinares que estaban en la vecina ciudad de Chiclana, a escaso 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y ahí establecerán de momento pues su primer cuartel. Para 1810, Napoleón había hecho estragos en toda España. Cádiz y la isla de León, la actual San Fernando, eran los lugares más seguros de toda la península y, por tanto, el mejor sitio donde ubicar las cortes. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Y bueno, estamos ahora en San Fernando, ¿no? En el Teatro de las Cortes, el sitio, ¿no?, elegido por las Cortes, nunca mejor dicho, como sede del primer Parlamento que inaugura un poco las sesiones y las discusiones que desembocan después en el oratorio de San Felipe Neri y en la Constitución de Cádiz. ¿Cómo eran los diputados, esa gente que se reunió aquí? Bueno, la gente era lo más preparado de la época, desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual y de todos los sectores de la sociedad. Bueno, los sectores bajos y populares no, por supuesto, porque bueno, era solamente un poquito los sectores más burgueses, más preparados, sectores de la iglesia, gente del mundo de las letras. La sociedad cambiaba sus formas, sus costumbres y con ellas su manera de entender lo político. Las Cortes de Cádiz iban a discutir si la soberanía era propiedad exclusiva del rey o si por el contrario era de la nación entera. El pueblo debía estar informado sobre un cambio que le involucraba directamente. Las Cortes así lo reconocieron y, abandonando el secretismo del antiguo régimen, promulgaron el concepto burgués de publicidad que permitía la asistencia libre de espectadores a los debates parlamentarios. Estamos en la Plaza del Mentidero, que es un escenario típico de ese Cádiz popular de la época de las Cortes, ¿no? Sí, la plaza donde estamos, el nombre, bueno, le viene un poco por ser un sitio de encuentro, donde se hablaba, se discutía, en un tono posiblemente mucho más coloquial y desenfadado, todo lo que se había discutido antes en las sesiones, en las Cortes, claro. ¿Cómo era la vida un poco en ese Cádiz de 1812, en ese Cádiz de la época de las Cortes? Es una metrópoli bastante importante por el puerto y tiene una alta población, además muy participativa, muy al calor de la noticia, porque es una ciudad que está rodeada no solamente por mar, sino en este caso rodeada por la guerra. ¿Y cómo era la vida cultural aquí? Porque creo que incluso con la guerra en cierres, con la guerra en puertas, se seguía teniendo una gran actividad de tipo cultural, ¿no? Sí. Artístico. Sí, bueno, hasta tal punto que no solamente se mantiene abierto el teatro principal, sino que en pleno asedio se abre un segundo teatro, Teatro de San Fernando, que uno de los motivos por el que se abre el teatro era para distraer en tiempo de guerra y sobre todo para tener un mecanismo también para incentivar los ingresos y colaborar económicamente al ejército antinapoleónico. ¿Y el papel de la mujer en esta ciudad, en este Cádiz de 1812? Creo que las mujeres estaban en una situación quizá un poco diferente a las del resto de España, ¿no? No solamente es por el tema de las Cortes, sino que es que toda esa tradición ilustrada, aquí tenemos a finales del 18
se funda un periódico, La Pensadora Gaditana, de una supuesta mujer, o, aunque fuera de un hombre, utiliza un seudónimo femenino. ¿Y los gaditanos dónde desarrollaban su vida social? ¿En la calle, teatros, bares? ¿Cómo era un poco el ambiente social que se respiraba? En la calle, la plaza, la calle ancha y sobre todo unas instituciones nuevas de la época que son el café. Y aquí cerca, en la plaza de San Antonio, teníamos el café de Apolo, que era uno de los grandes círculos de sociabilidad, uno de los círculos también para el encuentro social y para el debate político, ¿no? Esa vida en una ciudad en guerra, que es la última España que queda libre del francés, y además también que se esté desarrollando aquí un texto tan importante como es la Constitución. ¿Eso de alguna manera se percibe en el orgullo de los gaditanos? ¿Hay una cierta sensación de que la ciudad bulle de orgullo por esas dos circunstancias? Efectivamente hay una cierta identificación social con el texto constitucional, con todo ese momento, ¿no? Pero se vincula, yo creo que tal vez demasiado, con la oposición contra el francés y es como si la guerra de la independencia se hubiera comido la importancia de Cádiz en tanto en cuanto sitio donde se genera el texto constitucional, ¿no? La libertad de imprenta quedó establecida a partir del decreto promulgado el 10 de noviembre de 1810. Decía así: todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes. La libertad de imprenta provocó la proliferación de periódicos gaditanos. Aparecieron, por ejemplo, la Tertulia Patriótica y el Seminario Patriótico, editado por José Manuel Quintana, un personaje relevante en el Cádiz de las Cortes. Quintana fue un hombre de gran importancia para el patriotismo liberal español. Al servicio de la Junta Central y de las Cortes, redactó los manifiestos patrióticos del Gobierno Nacional. Escribió teatro, poesía y, exprimiendo su gran capacidad para divulgar las ideas liberales, se convirtió también en periodista. Publicó la primera edición del Semanario Patriótico en Madrid, pero se vio obligado a cerrarlo ante la falta de libertad. Así pues, Quintana encontró en Cádiz el escenario ideal para practicar el periodismo tal y como él lo entendía. ¿Cómo cambia la libertad de prensa la vida de los gaditanos? La libertad de imprenta, que es el decreto que se aprueba, significaba la libertad de expresión y de pensamiento y sobre todo la libertad de publicación de todo tipo. Y en ese sentido tenemos que darnos cuenta de que en muchas ocasiones muchos periódicos surgieron antes que el decreto de libertad de imprenta. El mismo Conciso aparece antes de su publicación. Había un momento de alegalidad, de vacío de poder y eso provoca que se empiecen a publicar panfletos, folletos y periódicos nuevos. Y eso se influye en la ciudad. Evidentemente, los periódicos no eran periódicos de grandes tiradas, la tirada muy corta, pero tenían una virtud muy amplia, y es que los periódicos se iban a las cafeterías, a los cafés, incluso en alguna taberna, pero sobre todo en los cafés, se leían en voz alta y se discutía. ¿Y cómo reaccionan las Cortes ante este panorama nuevo de voces diferentes? Las Cortes del día 24 de septiembre de 1810, cuando se reúnen en San Fernando, aprueban ese mismo día 4 ideas básicas: la soberanía nacional, la división de poderes, la inviolabilidad de los diputados en su función, que era importantísimo para asegurarlos a ellos, y la libertad de imprenta. Es decir, las Cortes es un debate que existía previamente. Sobre la libertad de imprenta se estaba debatiendo desde décadas antes. Se estaban publicando por parte de partidarios y de contrarios. Y se plantea inmediatamente. Y por eso uno de los primeros decretos se aprueba. Las Cortes en general fueron partidarias de esta libertad de imprenta, que es libertad de pensamiento. ¿Y en general qué preferían leer los gaditanos? El diario más leído de la época, sin duda, es el Diario Mercantil, que es el diario de la ciudad. Se ha empezado publicando desde principios del siglo XIX y es el que da la vida de la ciudad. A partir de ahí es difícil. Aparecen distintos periódicos. El Robespierre es un periódico exaltado, el Procurador del Rey de la Nación, un periódico muy conservador. Posiblemente los periódicos más leídos en su momento, desde el punto de vista de la crónica política, fueron el Semanario Patriótico y el Conciso. ¿Y había límites? ¿Toda esta libertad de prensa tenía unos límites? La libertad de imprenta, cuando se decreta, inmediatamente después se da un decreto de la creación de una Junta de Censura.
Una junta de censura Las dos cosas que era al mismo tiempo, la que libertad de controlaba, imprenta y la censura. que era actuaba con suavidad, pero que era para controlar determinados acontecimientos y sobre todo noticias que pudieran influir en la actitud de los combatientes, intentar impedir que no hubiese propaganda masiva contraria, y en ese sentido basta recordar que Manuel José Quintana, de Semanario Patriótico, pasa a la Junta de Censura, es decir, un defensor de la libertad de prensa y de pensamiento, forma parte de la Junta de Censura, con lo cual es un órgano que intenta proteger, no censurar, no cortar la libertad. La prensa estaba jugando un doble papel. Por una parte creaba opinión pública y por otra ponía a las autoridades ante las cuerdas de esa opinión, ejerciendo un rol activo en los conflictos políticos y sociales. ¿Qué fue el episodio de la Guerra de Pluma? La guerra de Pluma es una expresión que utilizó el Conciso precisamente para indicar que también los periódicos, la pluma, la escritura, el pensamiento, debía colaborar en todo ese proceso de lucha ideológica, de innovación, de apertura que significaban las Cortes, y también colaborar en la guerra, formando opinión, formando gente a favor de la reforma, patriotismo. Es una expresión muy simpática en el sentido de guerra de pluma. Tenemos que intervenir con la palabra en esta batalla ideológica. Lo que pasa es que realmente también nos encontramos con una guerra de pluma entre cabeceras también, porque es un fenómeno que nos parece muy moderno, pero que ya empezó en esa época. La libertad de imprenta dio pie a que se crearan cabeceras progresistas, pero también creo que había algunas que... La había de todo tipo, había más conservadoras sin llegar a una exaltación, como podía ser el Redactor General, que dentro de un panorama era un periódico más conservador, tuvo su polémica con el Conciso. Después apareció el Procurador del Rey de la Nación, que era realmente absolutista y contrario a todo el proceso de reforma. Es curioso que todos estos periódicos más conservadores y sobre todo más contrarios a las reformas aparecen cuando empieza el debate de la Constitución y cuando empiezan a aportar ideas diciendo que lo que se estaba haciendo era contrario a la tradición española. Algunos periódicos incluso abren secciones para contrastar o incluso atacar las informaciones de los otros, ¿no? Había una sección en muchos de ellos dedicada a recoger las noticias, en algunos casos recogiendo noticias que ellos no tenían para darla a conocer y en otros casos para iniciar un debate. El caso más famoso es el del redactor con el Conciso, pero muchos de ellos iniciaron esa polémica. Mientras los periodistas lidiaban su propia guerra por la opinión pública, las fuerzas napoleónicas seguían avanzando en su invasión. Ante la llegada de las tropas francesas a la isla de León, las Cortes se habían visto obligadas a trasladarse de San Fernando a Cádiz. Una decisión que incomodó especialmente a los diputados partidarios del antiguo régimen, ya que en Cádiz las ideas liberales se habían extendido. Con el traslado a la ciudad de Cádiz, a la iglesia de San Felipe Neri, los diputados continuarán sus acaloradas discusiones durante 13 meses más, hasta que al final se apruebe la Constitución. Los diputados y los miembros del Consejo de Regencia se reunieron primero en la iglesia de San Felipe Neri para jurar el texto constitucional. Tras el acto solemne de la jura, las Cortes salieron en procesión hacia la iglesia del Carmen. Al recorrer las calles de la ciudad, descubrieron al pueblo sumido en una gran fiesta. Las miradas de todo el mundo estaban puestas en Cádiz y en la misión que aquellos legisladores habían resuelto con éxito. Finalmente, la procesión llegó a la iglesia del Carmen, donde se entonó el Te Deum. Más tarde, en las plazas y calles de la ciudad, se promulgó la Constitución para el cumplimiento de todos los españoles. La gente que estaba en Cádiz ese 19 de marzo de 1812, ¿era consciente de que iban a pasar a la historia de alguna manera? Cortes son conscientes de ello porque ordenan que cuando se vaya a proclamar la Constitución, sea donde sea, se organicen fiestas y bailes, es decir, que se organice una fiesta popular para que la gente sea consciente de que algo está ocurriendo y que es positivo. Y efectivamente se hicieron, cuando terminaba la proclamación de la Constitución, que había que leerla entera y la gente la aclamaba y gritaba viva la libertad, viva la Constitución y viva Fernando VII, terminaban con un baile con orquestas musicales de eso. Entonces, en ese sentido, se dieron cuenta que había algo festivo, pero que fueran conscientes de la trascendencia de la Constitución, la verdad, yo lo dudo mucho. ¿Qué particularidades tiene la redacción de la Constitución de Cádiz? Para mí la más llamativa es pensar que se forma una comisión de constituyentes para redactar la Constitución y que la mayoría es más conservadora que liberal. Y sin embargo, la Constitución que sale es una Constitución muy avanzada, muy utópica, muy liberal, muy estricta, demasiado cerrada.
pero al mismo tiempo muy avanzada. Y sin embargo, como digo, la mayoría de los redactores de la Constitución era gente bastante moderada. ¿Fue tan grande su influencia? ¿Influyó tanto realmente, tanto en España como en Sudamérica? Yo diría que incluso más en América y mucho en Europa que así que en España. Tengamos en cuenta que una Constitución que la vigencia total no llega a los 6 años, son 5 años y medio aproximadamente de vigencia, pero que se convierte en un símbolo. Sus efectos llegan a Rusia. No nos olvidemos que en el año 1825 hay un intento liberal donde los liberales que intentan que se imponga un sistema abierto en Rusia llevan en la mano la Constitución de Cádiz, que había sido traducida en 1812 ya en Rusia. Y en América, bueno, es el modelo Cádiz que se va imponiendo, y en algunos lugares, tanto en Nápoles como en muchos lugares de América, la Constitución de Cádiz se impone como primera Constitución hasta que se hace la nueva. ¿Y cuál es el legado? Actualmente, ¿qué legado nos ha dejado la Constitución? Yo pienso que el más importante es esta conciencia de que empieza en Cádiz la etapa constituyente y el constitucionalismo español, que empieza en Cádiz lo que sería una reforma de valores ciudadanos, valores cívicos y sobre todo lo más importante, la libertad del individuo, que es donde se toma conciencia en Cádiz. Yo creo que ese es el legado más importante que deja la Constitución. Y esa imagen quizás mítica de la libertad implantada a través de un texto larguísimo y aburridísimo, pero que es un texto que se convierte en un estandarte de lucha. Finaliza la Guerra de la Independencia y Fernando VII es liberado. La Constitución establecía que no se reconocería libre al rey, ni por tanto se le prestaría obediencia sin que éste hubiera jurado su artículo 173. Sin embargo, haciendo caso omiso de este mandato y apoyado por sus tropas, Fernando VII, el deseado, se proclamó monarca, restituyendo el antiguo régimen y anulando cuantas leyes se hubiesen aprobado en Cádiz. ¿Cómo influirá en los textos posteriores y cuál es su legado en la actualidad? Javier Pérez Royo nos ayudará a desentrañar estas interesantes cuestiones. La organización constitucional del poder empieza a finales del siglo XVIII en Estados Unidos y en Francia, y después ya se va imponiendo a lo largo del siglo XIX, y Cádiz es una de las primeras constituciones de España, uno de los primeros países en los cuales se inicia un proceso constituyente digno de tal nombre, arrancando de la propia sociedad española con la reivindicación de la soberanía nacional. Entonces todo esto es a partir del 19, pero antes del derecho del Estado constitucional, es decir, durante la inmensa mayoría de la convivencia humana en el planeta, ha habido organizaciones políticas que no eran constitucionales, y eso ha sido la vida en el planeta, ha sido una vida no constitucional, y una vida constitucional digna de tal nombre, ya con una constitución normativa, con garantía de los derechos fundamentales, con una división de poderes realmente estructurada y respetada en la práctica. Eso es casi ya del siglo XX, ¿no? Casi del siglo XX, porque a lo largo del siglo XIX todavía en la práctica es muy débil la vigencia de la Constitución y la presencia de la Constitución. Antes había un sistema que básicamente descansaba en un principio que es el principio opuesto al que descansa el Estado constitucional, que es la residenciación del poder de origen divino. El poder no reside en la tierra, no reside en la sociedad, sino que el poder viene del cielo y el rey es el lugarteniente de Dios en la tierra. Este es el problema central. Lugar de residenciación del poder. Una sociedad no puede convivir pacíficamente y de manera estable hasta que no tiene una respuesta generalmente aceptada a esta cuestión. ¿Dónde reside el poder? Y ese es el cambio que supone, y Cádiz supone eso, la soberanía nacional. El poder reside en la nación y por lo tanto es la nación la que tiene el poder para darse sus leyes fundamentales, y por lo tanto no es el rey. España no es una monarquía que sea una corona propiedad de la Casa de Borbón, sino que España pertenece a la sociedad española y es la soberanía nacional la que tiene que expresarse, ¿no? La Constitución de Cádiz es una constitución que se hace como consecuencia de la invasión de España por las tropas napoleónicas. Como en general en toda Europa, el constitucionalismo en el continente europeo empieza como consecuencia de la Revolución Francesa. Entonces son las tropas napoleónicas las que llevan la Revolución Francesa hacia el exterior, pero lo que llevan no es la Constitución francesa de 1791 ni de 1793, sino que llevan un modelo de constitución que es un modelo de constitución muy
poco constitucional, diríamos, y que es el que en general se va imponiendo en todos los países europeos a medida que avanzan las tropas napoleónicas. Ese es el modelo que se intenta imponer en España también, con la Constitución de Bayona. Y frente a eso se reacciona con el levantamiento y con la guerra de la independencia. Fruto de eso es la convocatoria de las Cortes de Cádiz, y la Constitución de Cádiz, que es una constitución genuina, la Constitución de Cádiz, y esa es la gran importancia que tiene, tanto en el sentido de que es la primera constitución con la que empieza la historia constitucional española, sino que además constitución originaria, porque es una constitución de verdad, no es una falsa constitución. La Constitución es un texto muy largo, es un texto, en cierta medida hay como un componente entre político y académico, ¿no? El constituyente de Cádiz hace, como todos los constituyentes, cuando se hace una constitución, siempre lo que se hace es reflexionar sobre el país para el cual se está haciendo la constitución, y se dice, bueno, esto es lo que hemos sido en el pasado, hasta aquí hemos llegado y esto es lo que queremos ser en el futuro, ¿no? Entonces, un proceso constituyente es siempre un ajuste de cuentas con el pasado, es decir, con lo que ese país es y ha sido, y cómo ha llegado a ser el que en ese momento es, y a partir de ese momento qué es lo que se quiere hacer en el futuro y se propone. A partir de ahí se hace toda una organización del Estado en la cual pues el tema capital es las restricciones en el poder del rey, en el poder del monarca, la corona. Es decir, en ese momento era impensable que España se pudiera organizar de una forma que no fuera monárquica y que se pudiera poner en cuestión la monarquía, ¿no? Y en consecuencia lo que se pretende es que esa monarquía sea una monarquía que tenga limitados el ejercicio de sus competencias y que realmente sean los poderes, el poder legislativo, la asamblea elegida, la independencia del poder judicial, la que realmente vayan dando el tono a la administración y a la gobernación del país, ¿no? Se pensó para lo que era el Imperio Español, no solamente para España, sino también para los países, y tuvo su presencia en esos momentos, después de 1820, en el trienio liberal, también tiene presencia en los países iberoamericanos, aunque en ese momento ya prácticamente la independencia está en curso, y esa independencia ya pues va a hacer que la Constitución de Cádiz, en cuanto tal texto jurídico no sea normativamente eficaz, pero que sin embargo como documento ideológico y como tema de inspiración para los textos constitucionales que se van haciendo en América sí es enormemente importante. Entonces la Constitución de 1812 ha tenido una presencia, bueno, hasta el 36, porque en el 36, con el motín de la Granja, lo que se hace es restaurar la vigencia de la Constitución de 1836, y la Constitución de 1837 expresamente se presenta como una reforma de la Constitución de 1812, en el sentido que considera que la legitimidad que ellos tienen para hacer esa Constitución viene de la Constitución del 12. Después ya es una Constitución distinta, ya una Constitución como las que se hacen en Europa en los años 30, porque la Constitución de 1812 era una Constitución inaplicable en la práctica, es decir, era una Constitución prácticamente imposible de aplicar en la práctica, y ninguna, ya después no se ha seguido ese modelo, pero el principio en el que descansa sí. Cortes de Cádiz, con sus decretos y finalmente con la Constitución de 1812, otorgaron la soberanía a la nación, dividieron los poderes y acabaron finalmente con la Inquisición. Fue el final del antiguo régimen y el reconocimiento de los primeros derechos civiles. Con la vuelta al antiguo régimen, la Constitución no volvió a ponerse en marcha hasta el trienio liberal, pero su espíritu, sus ansias de libertad, quedaron resonando en el viento de la historia y marcaron el devenir de todo el siglo XIX y de parte del XX. Hoy podemos admirar la valentía de aquellos hombres que supieron luchar y defender sus ideas y abrieron España a los aires de la libertad.
Afortunadamente, hoy gozamos del periodo de libertades más largo y estable que ha tenido la historia de España. Por eso algunos, sobre todo los más jóvenes, pueden pensar que la libertad es un don natural y además la norma. Y no, la libertad es una conquista y en nuestra historia ha sido, por desgracia, una excepción que tuvo su primera piedra en las Cortes de Cádiz, hace ahora solo 200 años.